Hola, muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Arquimentes. Hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el arquitecto Luis Dueñas. Él es el subdirector de Políticas de Desarrollo Urbano y Territorial del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Arquitecto, muy buenos días. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo estás? Usted tiene una trayectoria grandísima, más de 28 años de experiencia profesional. Ha tenido diferentes cargos, hoy en día a cargo de esta subdirección. Yo quiero que empecemos primero saludando a la audiencia y contémosle cuál es ese reto principal que tenemos primero personalmente y como profesional y como director aquí en el Ministerio. Gracias. Bueno, un saludo a todos, gracias por la invitación, el espacio y la oportunidad para poder compartir con todos un poquito del recorrido profesional, de la experiencia y de lo que hacemos en el Ministerio. Bueno, los retos en el Ministerio son enormes, son grandísimos. En esa subdirección en particular, el proceso más importante es la formulación, la adecuación normativa de política pública en tres ámbitos fundamentales. O sea, nosotros trabajamos en tres cosas que son la formulación de política pública, pues eso implica los estudios, los instrumentos, todos los mecanismos que hacen parte de ese proceso, para ordenamiento territorial, para la incorporación de la gestión del riesgo y para la incorporación del cambio climático en todos los procesos de planificación del desarrollo urbano y territorial. Cuando nos referimos a territorial, porque a veces uno piensa que el tema es solamente urbano, cuando habla de planificación o de planeación, implica las relaciones de la ciudad con su entorno, con el campo, con el ámbito rural y las relaciones entre los diferentes territorios. A eso más o menos apunta la labor del Ministerio en esa subdirección. De otro lado también tenemos nosotros la responsabilidad de hacer toda la regulación del ejercicio de los curadores urbanos y de los procesos de licenciamiento urbanístico. Y el otro elemento sobre el cual nosotros incidimos desde el Ministerio tiene que ver con la incorporación de la gestión del riesgo en los procesos de ordenamiento territorial. Esos son como los ámbitos más generales, aparte de pues, todo el proceso de emisión de conceptos y orientaciones para la aplicación precisamente de esos elementos de política. Dentro de los retos personales, el mayor interés o la mayor preocupación es lograr que esa política pública se vuelva aplicable en particular en los pequeños municipios. Normalmente la política pública está diseñada para las grandes ciudades, para los territorios, o se diseña desde Bogotá para el resto del país, pero desconoce realidades como las de los municipios de quinta y sexta categoría, que son, ¿cuál podríamos hablar? Chipaque, en Cundinamarca, o Tuchín, en Córdoba, que son municipios donde el gabinete se reducirá al alcalde, 2 o 3 secretarios, 2 auxiliares administrativos y para de contar. Entonces eso hace que el proceso sea muy difícil. Y hay departamentos, voy a poner el ejemplo como Cundinamarca, que son 116 municipios y más del 86% son municipios de sexta categoría, que como usted lo acaba de decir, son municipios que, digámoslo de una u otra manera, los funcionarios son las propias tropas. El secretario de gobierno hace las veces también muchas veces de el asesor del alcalde, o sea que son como un paquete como muy chiquito y no es como tan amplio ese tema de la política pública porque se centra, digamos que en poca gente, pues también porque digamos que la estructura del municipio lo permite que sea de esa manera. Sí, pero por ejemplo en términos de vivienda y de ordenamiento territorial y de desarrollo urbano, normalmente las secretarías de planeación tienen una labor muy compleja, y entonces el pobre secretario de planeación el secretario de planeación es el responsable de todas las obras públicas, es el responsable también de la administración del espacio público, es el responsable del ordenamiento territorial, tiene que hacerse cargo de los procesos de licenciamiento urbanístico y debe hacerlo en los términos que los haría un curador urbano que cuenta con ingeniero especialista en estructuras, con un arquitecto, con un abogado, especialista además en derecho urbano. Entonces eso hace que sea muy difícil y que sea necesario buscar un mecanismo que permita
facilitarle las cosas a esos territorios, que son además más de 800 municipios de los 1.103 que tiene el país. Así es. Arqui, ¿cuáles son esos proyectos de innovación que tiene ahorita como bandera el ministerio frente a toda esta estructura de la que estamos hablando hoy en día aquí? Bueno, ¿o cuáles son los principales? Porque yo sé que hay muchos, pero ¿cuál es como la bandera del principal que en estos momentos? listo, nosotros en el ministerio, en la subdirección, porque el ministerio pues tiene varias subdirecciones, además tiene 2 viceministerios, uno es el de vivienda y otro es el de agua potable y saneamiento básico, o sea, ahí tenemos 2 diferencias importantes, una institución muy robusta. Pero en la subdirección, que hace parte de la Dirección de Espacio Urbano y Territorial, los principales elementos innovadores yo creo que están del lado del enfoque de la labor del ministerio. Y entonces se está orientando la gestión hacia los procesos de inclusión de esas comunidades, de esas formas de habitar alternativas que normalmente no han sido reconocidas dentro de la ciudad formal. El 55% del espacio construido se ha hecho por autogestión o se ha hecho de manera informal. Entonces, cuando uno mira Bogotá, uno encuentra 2 ciudades: la ciudad formal, que es la que tenemos en este lado, que está planificada, estructurada, y la que se ubica en los cerros, ¿no? Por allá al sur, al norte hay unos pocos también que están en esa misma condición. Entonces, el mayor reto y la mayor innovación tiene que ver con buscar mecanismos que permitan incorporar ese tipo de ciudad en las lógicas de la ciudad formal. Y se han desarrollado varios instrumentos. Uno, por ejemplo, ha sido el de barrios y veredas de paz, que permite la incorporación de asentamientos informales en una estructura de ciudad con otras lógicas. Estamos haciendo otros procesos para cambiar el énfasis de la provisión de vivienda, ya no en la reducción del déficit cuantitativo, es decir, el número de viviendas, sino del cualitativo, las condiciones de habitabilidad, la reducción de la vulnerabilidad de las viviendas, por ejemplo, ante eventos sísmicos, y pasar del mejoramiento que era simplemente pintura y enchape a pensar en unos ejercicios que permitan realmente garantizar condiciones dignas de vivienda, condiciones seguras, reforzamientos estructurales, todos esos procesos que hagan mucho más segura, mucho más habitable y mucho más digna la vida de esa población. Igualmente estamos desarrollando otros mecanismos que permitan vincular otras formas de ordenamiento del territorio. Hablemos, por ejemplo, de Buenaventura, de Tumaco, donde la mayor parte de las viviendas son palafíticas y están ubicadas sobre zonas de bajamar. Entonces eso se vuelve manglares. Sí. Entonces eso se vuelve otra forma, porque ¿cómo reconocer esas lógicas donde el territorio se habita de otra forma? Hay un reto y cómo hacer para que se incorpore el riesgo de inundación, pues si están inundados todo el tiempo. Sí, claro. Sí, entonces esas son otros mecanismos y otros desafíos que tenemos. Hay otras cosas que, por ejemplo, nuestra norma sismoresistente no reconoce, como la construcción en bareque o la construcción en tapia pisada, con la que está hecho creo yo, un 60% de la vivienda rural en este país. Entonces, esos sí son esos desafíos de incorporar, de formalizar o de brindarle herramientas para que esos procesos alternativos de construcción y esas formas diversas de habitar se reconozcan y se puedan incluir en el ordenamiento territorial, pues se vuelven una necesidad importante y un desafío de innovación normativa, de innovación tecnológica, importante para el ministerio. O sea, básico poder ampliar ese espectro, digamos que de cubrimiento que tiene hoy en día la subdirección en todas esas temáticas o etapas, como usted lo acaba de decir, que son importantes pero que muchas veces no están incluidas dentro de este paquete. Por ejemplo, el tema de tapia pisada es importantísimo. O sea, el campo, la gran mayoría de viviendas, o hay un municipio que creo que es el 96% que es Barichara, si no estoy mal, que está reconocido también, que es en tapia pisada y en bareque. Pues eso es magnífico, porque pues digamos que el ministerio primero está ampliando la cobertura y está acogiendo todo ese tipo de estructuras que no estaban anteriormente hechas. O sea, directamente con el ministerio. Aquí tenemos un padre de familia orgulloso que tiene hijo que es arquitecto,
obviamente Sí. con toda esta responsabilidad Arqui, que hay hoy en día, como ese manejo familiar y personal de poder responder como padre y obviamente de tener todo este, digamos que gigante encima para poder sacarlo adelante y pues con el buen trabajo que se ha hecho hasta el momento. Bueno, bueno, esa es una relación curiosa, ¿no? Mi hijo, además yo tuve la fortuna de que él estudió en la misma universidad que donde yo estudié. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia y él estudió allá también. Fue gracioso porque al principio dijo que no quería estudiar nada que tuviera que ver con arquitectura, Alejado. que iba a estudiar cualquier otra cosa, y después de hacer el ejercicio, de hacer unos análisis de aptitud profesional, de, bueno, mirar mucho, terminó decantándose por arquitectura. Y el proceso también es un reto importante porque de un lado está, bueno, ya se graduó en diciembre del año pasado, pero de un lado está el reto de demostrarle que las cosas en la profesión se pueden hacer bien, que se deben hacer bien, y de otro lado está la necesidad de mostrarle o de generar un campo de acción que sea inclusivo para las nuevas generaciones, buscar espacios que les permitan desarrollarse y que demostrar además que esta profesión le da cabida a un montón de cosas y hay un montón de posibilidades y acoge una necesidad enorme del país. A veces dicen que hay demasiados arquitectos en el país y cuando uno mira y se da cuenta que más de la mitad de la ciudad o del espacio urbano en el país es informal, entonces lo que dice es que hay muy poquitos. La conclusión es no tenemos lo suficiente, no hemos logrado democratizar eso de una forma que llegue a todas las personas, que un campesino cuando vaya a hacer su casa tenga en mente y tenga la conciencia que necesita un arquitecto y que pueda tener los medios necesarios para acceder. Mire que usted dice algo muy curioso, arquitecto. Nosotros damos unas charlas a las universidades a carrera de arquitectura como profesional y profesiones auxiliares que en Colombia hoy son hartísimas, que son ese codito de apoyo que tienen los arquitectos, y muchos de los estudiantes nos dicen que tienen ese temor de que su carrera no es 100% valorada en algunos sectores específicos. Por ejemplo, ellos colocaban el ejemplo de la ruralidad, que van a construir una casa, tienen un proyecto, pero pues para un campesino es mucho más fácil decirle al maestro de obra, que obviamente es un apoyo muy grande, constrúyame la casa con los conocimientos que usted tiene, pero pues dejan de un lado el valor y el profesionalismo de un arquitecto pues que estudió específicamente es para poder realizar este tipo de actividades. Lo tienen en la cabeza y es buenísimo porque estamos, digamos que dentro del mismo espectro trabajando nosotros como Consejo Nacional de Arquitectura. Sí, y ahí hay una responsabilidad muy importante de nosotros como arquitectos, ¿sí? Y es que tenemos que ser capaces de demostrar el valor de nuestro trabajo, el valor agregado. O sea, si uno como arquitecto va y presenta un mamarracho igual al que hace el maestro de obra, pues no tiene sentido. Tiene todo el derecho la gente de contratar al maestro de obra y debe hacerlo, ¿no? Eso no. Y como buen colombiano buscamos economía. Sí, ¿no? Y en estas condiciones en que anda el mundo, pues con mayor razón. Pero lo que debe ser importante, lo que debe hacer la diferencia es el valor agregado que le ponemos al trabajo. Y eso tiene que verse reflejado en la forma en que presentamos el proyecto, en la manera como lo explicamos, en la manera como cuando se construye la gente encuentra y habita su espacio. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad enorme de hacer que una familia que nos entrega todo su patrimonio, bien sea vía directa o bien sea a través de las personas que acceden a un crédito y un subsidio, encuentren la felicidad cada vez que llegan a su hogar, o que estén condenados a estar toda la vida frustrados, incómodos, hacinados, pegándose cada vez que se levantan con la mesa de noche en la rodilla porque el espacio está mal diseñado, tropezándose, y eso afecta la convivencia interna, afecta la convivencia con otros núcleos familiares. Esa es nuestra responsabilidad. Entonces yo creo que el trabajo de los arquitectos no es tan valorado en algunos ámbitos, no porque no sea valioso, sino porque nosotros mismos no hemos sido capaces de comunicar adecuadamente
el valor que tiene nuestra profesión y los valores agregados que eso implica. O sea, si usted hace una casa en esas condiciones, la va a sufrir toda la vida. Si hace una casa, no sé, como la Casa Triana, que es de un Premio Nacional de Arquitectura, que fue profesor mío afortunadamente, o cualquier vivienda diseñada, bien diseñada, pues lo que va a encontrar es que el valor es enorme en iluminación, en confort, en el mismo disfrute del espacio, y ahí es donde va a pasar, y ese es parte del mensaje que uno tiene para vender el proyecto. Pues usted le dice al cliente, pues es que usted ahí va a pasar los próximos 20 o 30 años de su vida. Claro. ¿Sí? Entonces, pues decida, si quiere que se los haga el maestro, pues... Usted dice algo muy real y miren qué curioso es la conexión de los podcasts. El podcast anterior a este tuvimos una arquitecta que es interiorista y ella nos daba ese concepto y esa experiencia de vida de cómo un arquitecto influye también de manera psicológica en ese tema de ese diseño para que esa persona esté feliz y esté tranquila conviviendo en lo que organizó, en lo que pagó, y no está toda la vida frustrado porque le quedó un mal diseño hecho, porque la casa está oscura, porque tiene luz, porque vive triste. Eso es fabuloso, porque mire cómo la conexión entre arquitectos confluye para que pues casi todas las temáticas sean las mismas. Sí, pues porque en últimas los problemas de habitar son básicos, ¿no? Maslow hizo un sociólogo, hizo un ejercicio bien interesante que fue la pirámide de necesidades. Si usted tiene las necesidades humanas son pocas, simples y constantes en todas las sociedades y en todos los momentos de la historia, ¿no? Entonces hay unas básicas que son alimentarse, que son la necesidad de seguridad, la necesidad de la vida. Después hay otras que son las de afecto, que son las del confort, que son las de dormir. Bueno, y va pasando por distintos niveles. Los problemas de habitar siguen siendo los mismos. Usted necesita un espacio para dormir, un espacio para producir los alimentos, un espacio para asearse, y si todos esos elementos no cumplen con unas condiciones mínimas, pues finalmente el problema va a ser perpetuo, ¿no? Porque usted no puede cambiarla, bueno, a menos que remodele, pero no puede remodelar cada 2 años. Sí, claro, se vuelve difícil. Es imposible casi. Arquitecto, un último mensaje a todas esas personas, arquitectos, estudiantes, que tenemos muchos a punto de graduarse, que son la gran mayoría que ven este podcast en YouTube y en Spotify. Ese mensaje, digámoslo de alguna manera, de esperanza a ese tema profesional en arquitectura, sobre esa proyección que tenemos nosotros en Colombia en cuanto a este tema de urbanismo. Mira, nosotros tenemos la responsabilidad de hacer que las ciudades y que nuestros espacios sean mejores. Y para lograrlo es importante que actuemos con ética, que lo hagamos de la mejor manera posible, para que superemos dentro de nuestro ejercicio el concepto de que la norma es el límite, nuestra línea de referencia. La norma tiene que ser lo mínimo que cumplimos para que no nos sigamos llenando de cosas en las que, como la norma no prevé un control, entonces yo hago algo que raya en la inmoralidad, ¿sí? Entonces la norma me dice que tengo que dejar un patio de 2,50, pero no me dijo que no me podía hacer un voladizo de 50 centímetros, o no me dijo que no podía cubrir la terraza, y todas esas cosas empiezan a afectar el proceso. Y la única manera de hacerlo de otra forma es si uno actúa con la mayor ética posible, y eso implica pensar que cada cosa que estamos diseñando la estamos diseñando como si la fuéramos a usar nosotros mismos, como si fuera cada proyecto debe ser el mayor y el mejor encargo de la vida, y eso seguramente nos va a dar la posibilidad de poder construirnos y de poder generar valor agregado, y de que cuando las personas sientan la necesidad de construir una vivienda, de desarrollar un proyecto, ni siquiera lo duden, porque saben que un arquitecto les garantiza esas condiciones de dignidad y esas condiciones de el mejor hábitat posible. Aquí mire, Ley 435 del 98, Código de Ética para el Ejercicio de la Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, es nuestra bandera.
usted está conectado con nosotros. Claro que Muchísimas sí. gracias.